acuerdos aquí, pero no a esto que voy a narrar. Por ejemplo, si un factor mayoritario gana en las municipales y domina algo así como el 70% del territorio, diciembre de 2013, ¿por qué un mes después lanzar esa táctica criminal insurreccional que se llamó La Salida, que ocasionó 43 muertos y 800 lesionados? ¿Por qué el atajo siempre, por qué la reincidencia de la violencia como táctica para el asalto al poder? ¿Por qué? Eso ocurrió. Se desconoció ese hecho electoral que había ocurrido hace 30 días, se desconoció. Y nadie puede negar que hubo una fractura del sector opositor, y el sector que tal vez es moderado, que quiere o cree en este tipo de escenario, se vio desplazado por un sector extremista que lanzó a la calle ¿a quiénes? Dígame, ¿a manifestantes pacíficos? No, compatriotas, no fueron manifestantes pacíficos. Imposible que gente que utilice morteros, fusiles, armas cortas, armas largas, que le disparen la nuca a 6 guardias nacionales de manera certera, a 3 policías, que coloque barricadas gigantescas y mate a un fiscal del Ministerio Público, que un general de apellido Ángel, de nombre Ángel Rivas, diga en Twitter y en las redes sociales, para que mueran los motorizados de las hordas chavistas, coloquen entre los postes unas guayas de teflón invisible con 1.20 metros de centímetros. Allá voy, tranquilo, no te preocupes. Y finalmente morirán estas personas. ¿Pero quiénes murieron? Murieron 8 motorizados, que eran humildes obreros de este país, murieron degollados. Pero nunca se habla de estas víctimas cuando se habla de los sucesos violentos de febrero, marzo y de abril del año 2014. Hubo una errática actuación de algunos miembros de la policía, que yo he condenado, y ustedes saben que lo he hecho. Lo condené cuando ocurrió y ahora también, pero no tengo por qué invisibilizar como vocero del Estado esto que narro, donde cuando hablan de esos hechos solamente hablan de 2 o 3 casos. ¿Por qué? En el caso de Basilda Costa, yo recibí a su señora madre y le mostré el expediente donde el autor material de la muerte de ese muchacho, que no debió haber muerto así, un exfuncionario del SEBIN, está preso, procesado, y imagino será sancionado ejemplarmente, como el que mató a Cliver Roa en Táchira. En menos de 8 horas, detenido, presentado ante los tribunales. Así tiene que actuar el Estado de Derecho, y así actúa este Estado de Derecho frente a esas violaciones. Los asesinos de Geraldine Moreno están presos también. Digámonos la verdad, compatriotas. Están presos 2 guardias nacionales, y yo lo he dicho y hemos reflexionado aquí sobre esos temas. Nosotros, mire, si hay algo que nosotros no tememos hablar en el debate es sobre el tema de derechos humanos, porque no es algo, yo pienso este Estado que ha nacido a la luz de la Constitución bolivariana tiene la autoridad moral para hablar de eso, no hay temor de hablar de eso. Están presos, le puedo dar los nombres, ciudadano diputado, usted me da su correo, yo le envío los datos. Hay 2 guardias nacionales detenidos, y bien detenidos, por ese abominable crimen que nosotros condenamos como patriotas y como ciudadanos venezolanos. Pero todo eso ha servido para reflexionar en voz alta. Hechos como ese no pueden ocurrir, no deben ocurrir. El Estado no debe de manera impropia, o algunos funcionarios irresponsablemente y criminalmente, utilizar su arma de reglamento para destruir al prójimo. ¿Quién apoya eso? Yo puedo decir con la propiedad que me da haber militado en la primera ONG de Derechos Humanos que yo milité, fue en el Liceo, porque voy a decirlo claramente, el PRB, el Partido de la Revolución Venezolana, el PRB Ruptura, tiene una cobertura de comités de defensa de los derechos humanos, y a mí me gustó pues ese tipo de trabajo, y por allí nosotros comenzamos esa tarea en los años finales de los 70, luego profesionalizamos ese trabajo en los años 80 con el padre Camuña
en la ONG Comisión Justicia y Paz de Petare, luego dirigimos oficinas de derechos humanos, ¿verdad? Dimos cátedra en policía y luego la historia pues nos dio la oportunidad de presidir la Comisión de Derechos Humanos y escribir ese título y proponer la Defensoría del Pueblo como un instituto de derechos humanos que garantice ese título allí. Por lo tanto, podemos hablar de esto como Estado, todos los que estamos aquí, los diputados que están aquí, los que están de este lado, los que están de este lado. Yo creo que ahí hay un consenso de hablar de eso, de legislar sobre ese tema, pero digamos la verdad sobre ese tema. O sea, aquí no hay una política, lo puedo decir como defensor del pueblo, como presidente del pueblo ciudadano, no hay una política en este país, no la ha habido en los últimos 15 años, institucionalizada con órdenes de los jefes de los poderes públicos, incluyendo a quienes han sido presidentes de la República, de institucionalizar las violaciones a derechos humanos. No la ha habido. Todo lo contrario, ha habido una política de Estado, de defensa de los derechos humanos con muchos errores, ok, está bien, con fallas, con deficiencias, pero han habido grandes avances. Aquí, por ejemplo, se ha reivindicado las comunidades indígenas, se creó un ministerio para atender esas comunidades. Aquí no existía una atención a la familia en los términos que ya conocemos, en las instituciones que han nacido, Madres del Barrio, el Ministerio de la Mujer, de la Familia, se han atendido, porque son derechos humanos también. No solo es derecho humano hablar de 1 o 2 casos, de 3 casos, que tienen la plataforma mediática transnacional. No, también estos son derechos humanos sociales. ¿Quién puede negar los subsidios, las becas? Eso es derechos humanos. Esos son derechos humanos, compatriotas, colectivos. La alfabetización, ¿no? Eso no es derecho humano, que la gente aprenda a leer y escribir. Díganme entonces, si no es derecho humano, ¿qué es eso? Las misiones que han surgido, que se han multiplicado a nivel de Barrio Adentro 1, 2 y 3, ¿quién puede negar eso? Son derechos humanos también. La gran misión vivienda, el derecho a la vivienda, forma parte de los derechos sociales. Pero también hay derechos humanos, si me permiten un poco la parte que le sale uno de las lecturas, de los estudios, hay derechos humanos de tercera generación que este Estado ha garantizado. Por ejemplo, los derechos al medio ambiente, conocido ahora con la figura de ecosocialismo, se ha garantizado, hay avances allí importantes. La reivindicación de las minorías. Por lo tanto, yo creo que en medio de los errores, de las fallas, esos son conquistas importantes, no de un sector político, es de todo el pueblo de Venezuela, es de la nación venezolana. Ahora, ¿hay deuda? Sí, yo creo que sí hay deuda. Yo creo que hay deuda, claro que sí las hay, pero ¿quién dice que no puede haberla? Yo creo que todavía hay mucho por hacer, y ahí puede trabajar conjuntamente el sector que está aquí representado, en legislar en torno a esas materias, en los derechos humanos de la tercera generación. ¿Quién puede estar? Léanse el artículo 1 de la Constitución. A algunos no les gusta ese artículo 1. El artículo 1 de la Constitución habla de la autodeterminación de los pueblos, de la independencia, de la no injerencia en los asuntos internos de un país, y es lo que nos han pretendido hacer últimamente, y que algunos no han querido entender que eso también son derechos humanos. Cuando un pueblo se levanta en contra de un decreto que agrede a la nación, no es un sector que agrede, es a la nación y es a los derechos humanos de la nación, y es el deber de todos, sin excepción, incluyendo la oposición, colocarse en contra de esa amenaza. Es un deber moral hacerlo, compatriotas, es un deber moral. No los van a sacar de las listas, no los van a sacar de los circuitos. Si ustedes se paran y se levantan y dicen ese decreto es criminal y agrede los derechos humanos de nuestro país y puede bañar de sangre esta nación, háganlo. Yo quisiera ver que eso ocurra, compatriotas, es por la paz nuestra. ¿O es que ustedes creen que eso no nos puede pasar? ¿O es que quieren ustedes que nos bañen de sangre y nos maten a todos aquí? ¿O nos llenen de bases militares, como en Colombia, donde los soldados estadounidenses violan a las mujeres colombianas, violan a las niñas colombianas?
¿Queremos eso para Venezuela? Pues la mayoría no lo queremos, compatriotas. Reflexionen.